La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, novela en 37 capítulos. Capítulo 29. Aquella misma tarde, el tren proseguía su marcha sin obstáculos, pasaba el fuerte Sanders, trasponía el paso de Changevoy, llegaba al paso de Evans y en este sitio alcanzaba el ferrocarril el punto más alto del trayecto, o sea, 8.091 pies sobre el nivel del océano. Los viajeros ya no tenían más que bajar hasta el Atlántico, por aquella llanura sin límites, niveladas por la naturaleza. Allí empalmaba el ramal del Denver, ciudad principal de Colorado. Este territorio es rico en minas de oro y de plata, y más de 50.000 habitantes han fijado allí su domicilio. Se habían recorrido 1.382 millas desde San Francisco en 3 días y 3 noches. 4 noches y 4 días debían bastar, según toda previsión, para llegar a Nueva York. Phileas Fogg se mantenía por consiguiente dentro del plazo reglamentario. Durante la noche se dejó a la izquierda del campamento de Walbap el Lodge Pole Creek. Discurría paralelamente a la vía, dirigiendo sus aguas a la frontera rectilínea común de los Estados Unidos de Wyoming y de Colorado. A las 11 entraban en Nebraska, pasaban cerca de Sedgwick y tocaban en Julesburg, situado en el brazo meridional del río Platte. Allí fue donde se inauguró el Union Pacific el 23 de octubre de 1867, cuyo ingeniero jefe fue el general J.M. Dodge, y donde se detuvieron las 2 poderosas locomotoras que remolcaban los nuevos vagones de convidados, entre los cuales figuraba el vicepresidente Thomas C. Durant. Allí dieron el simulacro de un combate indio. Allí brillaron los fuegos artificiales en medio de las ruidosas aclamaciones. Allí, por último, se publicó por medio de una imprenta portátil el primer número del Railway Pioneer. Así fue celebrada la inauguración de ese gran ferrocarril, instrumento de progreso y de civilización, trazado a través del desierto y destinado a enlazar entre sí ciudades que no existían aún. El silbato de la locomotora, más poderoso que la lira del Anfión, iba a hacerla surgir muy breve del suelo americano. A las 8 de la mañana, el fuerte McPherson quedaba atrás. Este punto dista 357 millas de Omaha. La vía férrea seguía por la izquierda del brazo meridional del río Platte. A las 9 se llegaba a la importante ciudad de North Platte, construida entre los 2 brazos de ese gran río que se vuelven a reunir alrededor de ella para no formar en adelante ya más que una sola arteria afluente considerable, cuyas aguas se confunden con las del Missouri un poco más allá de Omaha. Mr. Fogg y sus compañeros proseguían su juego, sin que ninguno de ellos se quejase de la longitud del camino. Fix había empezado por ganar algunas guineas que estaba perdiendo, no siendo menos apasionado que Mr. Fogg. Durante aquella mañana la suerte favoreció singularmente a éste. Los triunfos llovían, por decirlo así, en sus manos. En cierto momento, después de haber combinado un golpe atrevido,
se preparaba a jugar espadas cuando detrás de la banqueta salió una voz diciendo: «Yo jugaría oros, Mr. Fogg». Mr. Tawida y Fix levantaron la cabeza. Era el coronel Proctor, que estaba junto a ellos. Steam Proctor y Phileas Fogg se reconocieron enseguida. «¡Ah! Sois vos, señor inglés», exclamó el coronel. «Sois vos quien quiere jugar espadas». «Y que las juega», respondió con frialdad Phileas Fogg, echando un 10 de ese palo. «Pues bien, me acomodo que sean oros», replicó el coronel Proctor con irritada voz, haciendo ademán de tomar la carta jugada y añadiendo: «¿No sabéis ese juego?». «Tal vez seré más diestro en otro», dijo Phileas Fogg levantándose. «Solo de vos depende ensayarlo, hijo de John Bull», replicó el grosero personaje. Mr. Tawida había palidecido, afluyendo toda su sangre al corazón. Se había asido del brazo de Phileas Fogg, que la repelió suavemente. Passepartout iba a echarse sobre el americano, que miraba a su adversario con el aire más insultante posible, pero Fix se había levantado y, yendo hacia el coronel Proctor, le dijo: «Olvidáis que es conmigo con quien debéis entenderos, porque no solo me habéis injuriado, sino golpeado». «Señor Fix», dijo Fogg, «perdonad, pero esto me concierne a mí solo. Al pretender que yo hacía mal en jugar espadas, el coronel me ha injuriado de nuevo y me dará una satisfacción». «Cuando queráis y donde queráis», respondió el americano, «y con el arma que queráis». Mr. Tawida intentó en vano detener a Mr. Fogg. El inspector hizo inútiles esfuerzos para hacer suya la cuestión. Passepartout quería echar al coronel por la portezuela, pero una seña de su amo lo contuvo. Phileas Fogg salió del vagón y el americano lo acompañó a la plataforma. «Caballero», dijo Mr. Fogg a su adversario, «tengo mucha prisa en llegar en Europa, y una tardanza cualquiera perjudicaría mucho mis intereses». «¿Y qué me importa?», respondió el coronel Proctor. «Caballero», dijo cortésmente Mr. Fogg, «después de nuestro encuentro en San Francisco, había formado el proyecto de volver a buscaros a América, tan fuego como hubiese terminado los negocios que llamaban al antiguo continente». «¿De veras? ¿Queréis señalarme sitio para dentro de 6 meses? ¿Por qué no 6 años? Digo 6 meses y seré exacto. Esas no son más que pamplinas, o al instante o nunca. Corriente. ¿Vais a Nueva York? No. ¿A Chicago? No. ¿A Omaha? Os importa poco. ¿Conocéis Plum Creek? No. Es la estación inmediata y allí llegará el tren dentro de 1 hora. Se detendrá 10 minutos, durante los cuales se pueden disparar algunos tiros. Bajaré en la estación de Plum Creek. Y creo que allí os quedaréis», añadió el americano con sin igual insolencia. «¿Quién sabe?» «Caballero», respondió Mr. Fogg, y entró en su vagón tan calmoso como de costumbre. Allí el gentleman
Comenzó por tranquilizar a Mistress Dawida, diciéndole que los fanfarrones no eran nunca de temer. Después, rogó a Fix que le sirviera de testigo en el encuentro que se iba a verificar. Fix no pudo rehusarse y Phileas Fogg prosiguió, tranquilo, su interrumpido juego, echando espadas con perfecta calma. A las 11, el silbato de la locomotora anunció la proximidad a la estación de Plum Creek. Mr. Fogg se levantó y seguido de Fix salió a la galería. Passepartout le acompañaba llevando un par de revólveres. Mistress Dawida se había quedado en el vagón, pálida como una muerta. En aquel momento se abrió la puerta de otro vagón y el coronel Proctor apareció también en la galería, seguido de su testigo, un yanqui de Temple. Pero en el momento en que los dos adversarios iban a bajar a la vía, el conductor acudió gritando: «¡No se baja, señores!». «¿Y por qué?», preguntó el coronel. «Llevamos 20 minutos de retraso y el tren no se para». «Pero tengo que batirme con el señor». «Lo siento», respondió el empleado, «pero marchamos al punto. Ya suena la campana». La campana sonaba, en efecto, y el tren prosiguió su camino. «Lo siento muchísimo, señores», dijo entonces el conductor. «En cualquier otra circunstancia hubiera podido serviros, pero en definitiva, puesto que habéis podido batiros en esta estación, ¿quién nos impide que lo hagáis aquí?». «Eso no convendrá tal vez al señor», dijo el coronel Proctor con aire burlón. «Eso me conviene perfectamente», respondió Phileas Fogg. «Decididamente estamos en América», pensó para sí Passepartout, «y el conductor del tren es un caballero de buen mundo». Y pensando esto, siguió a su amo. Los dos adversarios y sus testigos, precedidos del conductor, se fueron al último vagón del tren, ocupado tan solo por 10 viajeros. El conductor les preguntó si querían dejar un momento libre sitio a los caballeros que tenían que arreglar un negocio de honor. «¿Cómo no?». Muy gozosos se mostraron los viajeros en complacer a los combatientes y se retiraron a la galería. El vagón, que tenía unos 50 pies de largo, se prestaba muy bien para este caso. Los adversarios podían marchar uno contra otro entre las banquetas y fusilarse a su gusto. Nunca hubo duelo más fácil de arreglar. Mr. Fogg y el coronel Proctor, provistos cada uno de 2 revólveres, entraron en el vagón. Sus testigos los encerraron. El primer silbido de la locomotora debía comenzar el fuego, y luego, después de un transcurso de 2 minutos, se sacaría del coche lo que quedase de los 2 caballeros. Nada más sencillo, a la verdad. Y tan sencillo, por cierto, que Fix y Passepartout sentían su corazón latir hasta romperse. Se esperaba el silbido convenido cuando resonaron de repente unos gritos salvajes, acompañados de tiros que no procedían del vagón ocupado por los duelistas. Los disparos se escuchaban, al contrario, por la parte delantera y sobre toda la línea del tren. En el interior de éste se oían gritos de furor. El coronel Proctor y Mr. Fogg, con revólver en mano, salieron al instante del vagón y corrieron adelante, donde eran más ruidosos los tiros y los disparos. Habían comprendido que el tren
era atacado por una banda de Sioux. No era la primera vez que estos atrevidos indios habían detenido los trenes. Según su costumbre, sin aguardar la parada del convoy, se había arrojado sobre el estribo un centenar de ellos, escalando los vagones como lo hace un clown al saltar sobre un caballo al galope. Estos Sioux estaban armados de fusiles, de aquí las detonaciones a que correspondían los viajeros, casi todos armados. Los indios habían comenzado por arrojarse sobre la máquina. El maquinista y el fogonero habían sido ya casi magullados. Un jefe Sioux, queriendo detener el tren, había abierto la introducción del vapor en el agua de cerrarla y la locomotora, arrastrada, corría con una velocidad espantosa. Al mismo tiempo, los Sioux habían invadido los vagones, corrían como monos enfurecidos sobre las cubiertas, echaban bajo las portezuelas y luchaban cuerpo a cuerpo con los viajeros. El furgón de equipajes había sido saqueado, arrojando los bultos a la vía. La gritería y los tiros no cesaban. Sin embargo, los viajeros se defendían con valor. Ciertos vagones sostenían, por medio de barricadas, un sitio con verdaderos fuertes ambulantes llevados con una velocidad de 100 millas por hora. Desde el principio del ataque, Mr. Aouida se había conducido valerosamente. Con revólver en mano se defendía heroicamente, tirando por entre los cristales rostos cuando asomaba algún salvaje. Unos 20 Sioux heridos de muerte habían caído a las vías y las ruedas de los vagones aplastaban a los que se caían sobre los rieles desde la plataforma. Varios viajeros gravemente heridos de bala o de rompecabezas yacían sobre las banquetas. Era necesario acabar. La lucha llevaba 10 minutos de duración y tenía que terminar en ventaja de los Sioux si el tren no se paraba. En efecto, la estación de Fuerte Kearney no estaba más que a 2 millas de distancia y una vez pasado el fuerte y la estación siguiente, los Sioux serían dueños del tren. El conductor se batía al lado de Mr. Fogg cuando una bala lo alcanzó. Al caer, exclamó: «Estamos perdidos si el tren tarda 5 minutos en pararse». «Se parará», dijo Phileas Fogg, que quiso echarse fuera del vagón. «Estad quieto, señor», le gritó Passepartout. «Yo me encargo de ello». Phileas Fogg no tuvo tiempo de detener al animoso muchacho que, abriendo una portezuela, consiguió deslizarse debajo del vagón, y entonces, mientras la lucha continuaba y las balas se cruzaban por encima de su cabeza, recobrando su agilidad y flexibilidad de clown, arrastrándose colgado por debajo de los coches y agarrándose ora de las cadenas, ora de las palancas de freno, rastreándose de uno a otro vagón, con maravillosa destreza, llegó a la parte delantera del tren sin haber podido ser visto. Allí, colgado por una mano entre el furgón y el tender, desenganchó con las otras las cadenas de seguridad, pero a consecuencia de la tracción no hubiera conseguido desenroscar la barra de enganche sin un sacudimiento de la máquina que experimentó, no lo hubiera hecho saltar, de modo que el tren desprendido se fue quedando atrás, mientras que la locomotora huía con mayor velocidad. Él corrió aún durante algunos minutos, pero los frenos se manejaron bien y el convoy se detuvo, al fin, a menos de 100 pasos de la estación de Kearney. Allí los soldados del fuerte, atraídos por los disparos, acudieron apresuradamente. Los Sioux no lo habían esperado, y antes de pararse completamente el tren,
toda la banda había desaparecido. Pero cuando los viajeros se contaron en el andén de la estación, reconocieron que faltaban algunos y entre otros el valiente francés cuyo denuedo acababa de salvarlos. Este capítulo ha finalizado. Espera hasta el próximo para poder continuarlo. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Confía en que el relato haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.